A ver, ya estamos aquí. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. A ver ahí. Comenzamos. Vamos a poner aquí taller. Costos indirectos de fabricación. 1. Está. Y ya tenemos ahí la primera pregunta. ¿Se entiende por costos indirectos de fabricación? ¿Cómo clasificaría los costos indirectos de fabricación? Pregunta 2. Así es práctica, taller, como quiera llamarse. Ya tenemos ahí la segunda pregunta. ¿Cómo clasificaría los costos indirectos de fabricación? O por la tercera. Profesor, buenos días. ¿Los estudiantes va a enviar a mí o directamente a usted? No, contigo, siempre contigo. Okay. Sí, no hay problema. Tenemos ahí la tercera pregunta. Asumiendo una fábrica de confecciones, asumiendo que estamos en una fábrica de confecciones, ¿no? Diga qué costos indirectos de fabricación se pueden dar. Ahí hemos mencionado varios ejemplos y todo eso. Eso está bien, pero ahora hay que identificarlos. ¿Cuáles son los que podrían darse mayormente, ¿no? Hay que poner ahí todo lo que es posible que se dé, ¿no? 4. Vamos con la pregunta 4.
Tenemos una segunda pregunta, perdón, cuarta pregunta. Una empresa X fabrica el producto ZZZ y tiene los siguientes datos. Ha comprado maquinaria por 100.000, ha comprado equipo por 50.000. Claro, sin eso no puede fabricar, ¿no? Luego ha incurrido en materia prima utilizada. Una cosa es la materia prima que uno compra y lo puede almacenar, pero en este caso ya es la materia prima real que ha utilizado. Materia prima utilizada 40.000, igualmente la mano de obra utilizada 30.000 y los costos indirectos de fabricación es 10.000. Nos pide que determinemos ahí, ojo con esas siglas, CP, costo de producción. CPR, costo primo. Y CC es costo de conversión. Correcto. Luego, 5, vamos a ver con la pregunta 5. Voy a unos mensajes, un ratito. Voy a terminar aquí la idea. Le voy a atender. Ya. La pregunta 5 dice sobre el caso anterior. El caso anterior. Se sabe que el margen de utilidad, MU, el margen de utilidad, ¿no? El margen de utilidad es del 200% y que los tributos son del 18%. Se pide, ¿no? A ese caso se pide, aquí, se pide, vamos a ver un ratito aquí. Faltaba algo aquí. Faltaba algo. Ya, la pregunta 5 ahí sobre el caso anterior, dice, sabe que el margen de utilidad es del 2% y que los tributos son del 18%. En ese caso no hay costo de distribución. CD es costo de distribución, no hay costo de distribución. Se asume, ¿no? Se asume que no hay costo de distribución. Entonces, sobre eso se pide lo siguiente, ¿no? Por eso se pide, aquí vamos a BB, BB o VV, ¿no? Es un valor de venta, ¿no? Y precio de venta. Vamos a corregir, BBT. VVT es valor de venta total. BBT, precio de venta total. Además, se sabe que son 5.000 unidades. Por tanto, determine el valor de venta unitario y el IPV unitario. Está facilito. Voy a ver, aquí hay unas inquietudes, no sé, ya se rompió la amistad acá creo con ustedes. Bueno, te tienes hinchado, te taja con tu drive. No hay problema. Correcto, vamos a ver.
Profesor, dice Erasmo, ¿alguna consulta? Dime, por el chat o por el audio. ¿Alguna consulta? Claro, claro, hay que hacerlo, pues yo creo que un taller es para hacerlo. Estamos en la parte práctica, ahorita estamos en la parte práctica y hay que hacerlo. Y luego, Eraso, ¿qué más dice Eraso? Por ahí, espérese. ¿Cómo de dónde lo hacemos? Hay que abrir un archivo, pues hay que abrir un archivo, ponerle nombre y enviarle ahí a Taja, ¿no? En Word, en Excel, cualquier forma, cualquier forma, cualquier forma se facilita. Claro, puede ser en Word, no hay problema, no hay problema. Pero si quiere también lo puede hacer en Excel, tampoco hay problema. Y apúrese, por favor, porque la hora va avanzando, ¿eh? Y todavía, como no termino las preguntas, todavía, que falta la pregunta del tema que estamos haciendo hoy, y ahí va estas preguntas. Las preguntas que estoy haciendo anteriormente, la pregunta del 1 al 5, es de lo que ya hemos hecho anteriormente. Y también hemos hecho prácticas y todo eso. Hasta ahí es el tema, temas anteriores, ¿no? Ahorita que vamos a poner el tema de hoy, ¿no? Profesor, Venga, las preguntas también tenemos que colocarlas o solamente respondemos nomás de frente. no, con todo, pues, porque si no, ¿cómo voy a leer? ¿De qué se trata? Ya, profesor. Gracias.
Bueno. A ver, un ratito, por favor, si prestan atención a la última pregunta. La última pregunta es como el caso que hemos visto en el video, ¿no? Por favor, atentos. Dice 6. En la empresa RR-SAC se tiene, bueno, hay una cantidad de unidades producidas, 50.000, que es un dato que necesitamos. Y luego tenemos unos datos ahí. Primero que tenemos ahí la información de enero, febrero y marzo. Muy similar al caso. Muy similar al caso. Y luego en el lado izquierdo tenemos mano de obra, 20, 30 y 17 respectivamente. Luego tenemos materia prima directa, 90, 150, otra vez 90 ahí, y luego hay una rayita ahí para llenar, ¿no? Y luego tenemos el total de CIF, costos indirectos de fabricación, el total, ¿no? Justamente en base a ese total debemos de determinar la tasa de asignación en relación con las unidades producidas. Y con eso llenamos esa rayita que tiene el CIF en enero, el CIF en febrero, el CIF en marzo, ¿no? Teniendo esos datos, ya podemos sumar en el CP, donde es el CP es el costo de producción. Costo de producción de enero, costo de producción de febrero, costo de producción de marzo, y luego el costo de producción total del periodo, ¿no? Por eso que dice, la pregunta dice, se pide completar la tabla. Básicamente, en realidad lo que vamos a hacer, asignar el costo indirecto de fabricación a cada mes, en base a las unidades producidas. Correcto. Bien, entonces ya tenemos ahí. Y estaba levantando la mano Erazo, dime, Erazo. ¿Cuál es la duda? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya, a partir de ahorita sí comienza a correr el tiempo. Son las 10, a 10 y 20 puede ser, ¿sí? 10 y 20. De 10 a 10 y 20. No, mucho tiempo. La pregunta está facilita, solamente para llenar más uno se demora digitando que contestar tan facilita la pregunta. Vamos a ver ahí, sobre 20, trabajamos sobre 20 y ahí luego vemos ahí que le damos un alargue, pero siempre hay que acostumbrarse a trabajar ahí al menor tiempo. Igualmente, recuerden, el examen parcial es con tiempo. Una vez que transcurre el tiempo, creo que es 1 hora el tiempo, o 2 horas, no sé, no recuerdo bien el tiempo. Una vez que ahí se cierra, ya aunque usted busque ingresar su examen, tiene que estar previendo ahí a qué hora termina la hora para que terminar antes y cargar su examen. Acostúmbrese a trabajar con tiempo. En la vida laboral mucho nos exige tiempo para ingresar, tiempo para trabajar, tiempo para cada tarea. Y si no lo cumplimos eso o cumplimos mal, a la calle, ¿no? Desde ahora deben acostumbrarse a agotar el tiempo. En esto lo voy a copiar ahí
El WhatsApp también, ¿eh? Por si acaso. Así que ya contaría costos, ¿no? Conta y costos. Yo me olvidé de quiere más ya copiar, ¿no? Tan, bien, entonces, entiende por sí algo, no estén buscando concepto de en la red, a ver de más tiempo buscando los conceptos, algo que ustedes hayan entendido, ¿no? Pues hemos dado un concepto ahí simple para que uno pueda, digamos, también crear su propio concepto. ¿Cómo se clasifican? También hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Lo aprovecharé pues para pasar la lista. Vamos a pasar la lista, por favor, caliente su micro. Vamos para 14. Agreda. Agreda. Presente, profesor. Gracias. Bazán. Naranjas. Cabanillas. Presente, profesor. Gracias. Campo Blanco, Aragonés. Nada. Capcur, Taja Eren. Alto. Capcur. Está. No se escucha tu micro. Profesor, Bazán presente.
Bazán, presente, gracias. Ya, gracias. Ajá. Vamos con Durán, Eulogio, Pamela, Estefanía. Presente, profesor. Gracias. Erazo, Almeida, Yampiera de Mil. Estuvo presente por ahí, ¿eh? Erazo, ya. A ver, voy a ver ahí qué dice. Ya. Revisando ahí. A ver los chats. Vamos a ver el chat. Se plantó esto, no quiere. Ya, pues ahí está. Ah, presente, Ademir. A ver, vamos a ver. Mendoza Borges. Ángel Tatiana. Subdelegada. Siempre colaborando también. Muy bien. Gracias. Molina Huerta. No le he visto. Molina Huerta, Carlos Alfredo. Buen día, profesor, presente. Gracias. Rodríguez Ramos. Rodríguez, a ver, escucho ahí una bulla. Rodríguez, ya, gracias. Estaba el ruido ahí. Rodríguez, ya. Vamos con Roja Gutiérrez. Siempre está presente el hombre. Está bien activo. Rojas, presente. Gracias. Sotelo Atagua, Alan Raúl. Sotelo. Alan Raúl me ha hecho recordar el hijo de Alan García, su hijo se llama Alan Raúl. Ya. Tejo Ortega Alexander Jonathan. Estuvo el primerito, está ahí en la mañana. Punto para Tejo. Vega Pumahuacre, Juan Anderson. Juancito está por ahí. Ahí está Juan. ¿Cómo dice que no quiere asistir? Ahí está el hombre. Juan, ahí está. Gracias, Vega. Juan Anderson. Vía Crisis Guerrero, Yair Jesús. Gracias. ¿No? Dije Yair, no, que tenía el ciclo pasado tuve una luna Vía Crisis. Esta debe estar en el 10º ciclo. Pero te pregunté, creo que si era familia, ¿no? Me dije que no, ¿no? Porque no es tan común tu apellido Vía Crisis, ¿no? Vía Crisis. No es tan común. Quizás presenta debe ser tu prima, búscala. Correcto. Muy amable. Bueno, entonces falta ahí solamente a Campo Blanco. A ver, voy a revisar aquí la lista. Sotelo, Jonathan, Alfredo, Borges, acá. Está acá está Campo Blanco. Luis Jesús Campo Blanco Aragonés. Está ahí, pero ahorita se ha salido de la línea, creo. Me lo voy a pasar presente porque lo veo ahí, está. Por lo tanto, ahí lo pasamos presente. Yabazán, que ahora está por ahí, y ya la semana pasada tuvo falta, le ponemos presente ahí, pues, para incentivarlo ahí, que asista, esté presente, dé un buen parcial, a él como a todos y a todas las señoritas ahí, un buen parcial, ¿eh? Mínimo 20, ¿eh? Ya que el que saca 18 ya está mal, ¿eh? 20 tiene que ser, ¿eh? Aprovechamos ahí para pasar la lista también de la práctica. Ahí, ¿eh? Todos presentes, no hay mayor problema. Entonces, ya está. Igualmente ahí lo incentivamos a Bazán. La semana pasada que no va a estar, también le ponemos presente para incentivarlo, ¿no?
bien, entonces estamos regresando. Esta es la lista. También lo voy a copiar al WhatsApp, ya que no han podido verla, porque no lo he compartido. Pero como dijo Santo Tomás, creo, ver para creer. Ver para creer, profe. Ahí está. Ya, vamos a ver los chats. ¿Qué dicen los chats? Gracias, profesor. Estoy en el trabajo, ¿sí? Pero igual, ajá. Qué bien, bien, Bazán, que esté ganando de tus frijoles. Hemos dicho que esto también lo pueden contestar manualmente, ¿eh? Si hubiera dificultades en agarrar la máquina, ¿eh? Más rápido a veces uno lo hace manualmente. También todo vale, ¿no? Lo hace manualmente, le toman foto, lo suben al drive de Taja. Taja, me vienen meciendo con tu con tu drive, ¿eh? Se ha vuelto una moda el uso de los drive. Nosotros también llenamos drive acá con la asistencia, el número de asistentes, faltos, el tema que hemos desarrollado, todos nos controlan. Para eso llenamos nuestro drive. En mi caso, dos drive, uno para sistema y el otro para industrial, ¿no? Está de moda el drive. Interesante que sí salgan los productos, pues que permite abreviar algunas cosas de hacer nuestras cuadros, nuestras tablas, saber, digamos, saber estas cositas, ¿no? Muy bien. Senati, no, no. Me gustaría enseñar en el Senati, ¿eh? No se ha presentado oportunidad. Yo acá, hay un Senati acá en el centro, acá en 28 de julio. Yo siempre, como yo antes vivía ahí a una cuadra, quería entrar ahí a trabajar, pero nunca se dio la oportunidad, ¿no? Ahora estoy un poco a 3 cuadras más abajo por el Campo de Marte, y también cerca a Senati, ¿eh? Me gustaría trabajar desde ahí en Senati. Tengo colegas que conozco ahí que trabajan ahí y son bien exigentes, ¿ah? Bien exigentes. El Senati. El Senati con estas clases virtuales tiene tiempo. Y más aún ahí que son actividades técnicas. Bueno, eso lo hacen en laboratorios, ¿no? En los laboratorios. ¿Sí? Pero gran parte de los aspectos teóricos siempre lo han hecho por plataformas. Este local de Senati que mencionas en la esquina de 28 de julio con Washington, cerquita, en la cabecera del Campo de Marte. Ahí más abajito está la FA. En cambio, sería bien dificultoso irme para allá a la central de Senati, que es en Los Olivos, ¿no? Así.
No, a veces tomo ahí de los colegas, pues de los colegas que trabajan ahí en Senati, así es de Bazán. A veces los docentes utilizamos ahí los ejemplos, detalles de otros colegas de Senati, de universidades, ¿no? Eso es un, como te digo, es una forma de trabajar, ¿no? Le dije hasta 10:20, pero ustedes dijeron 10:30, ya lo alargamos, pues ahí un poquito más. Hay que enviarle a Taja, al delegado Taja, por favor. Ahí dice que le carguen en el Drive. En el caso del examen sí tiene que enviarlo directo. ¿Por qué? Porque si le envían en el caso del examen, si le envían a Taja, pues ya dice que Taja se pone a copiar. Porque como el Drive se comparte con todos, no, no se presta, no se facilita para un examen, ¿no? Aunque bien sabemos que ustedes cada uno hace su cosa, ¿no? Y que a veces no pierden tiempo estar copiando lo de otro, ¿no? Hay que hacer, ¿no? Porque la única forma de aprender es haciendo. Dime, En la última parte, en la 6, ¿el CP significa costo de producción o mismo? No. CP, costo de producción. CP, costo de producción, y el otro es costo primo. CPR, costo primo. Y CC, costo... ¿Otra? En la última parte, sí, no lo escuché. No, le decía que en la pregunta 4, donde se pide CP es costo de producción. CPR es costo primo. Y CC es costo de conversión. Luego en la pregunta 5, la pregunta dice, sobre el caso anterior se sabe que MU, margen de utilidad, ¿no? El margen de utilidad es del 200%, no 20%, sino 200%, y que los tributos son del 18%. Luego dice, no hay costo de distribución, es decir, no hay gastos administrativos, no hay gasto de venta, no hay gastos financieros, costo de distribución, recuerden ahí. Y en esa pregunta 5 dice, se pide el valor de venta total y también el precio de venta total. Ahora, como dice, además se sabe que son 5.000 unidades, por tanto, determine el valor de venta unitaria. Como ya tienen el valor de venta total, tranquilamente podemos determinar el valor de venta unitario y también el precio de venta unitario. Profesor, Ya, en la pregunta 4 nos pide determinar el costo de producción, el costo primo y el costo de conversión, ¿no? correcto, así es. Así es. Listo.
Sí, ¿verdad? Entonces, 10:30, vamos terminando este taller, ¿no? Pero esto y otros conceptos, pues, otros conceptos o prácticas tenemos que ir haciendo para, para estar listos para el examen parcial, ¿eh? Para entender perdón, para hacer la parte práctica debemos entender la parte teórica, ¿no? Aquí en los cursos hay teorías, y las teorías que son la base para luego plasmarlos en la parte práctica, ¿no? De nada vale, digamos, que uno sepa qué cosa es un costo indirecto, un costo directo,
y luego, digamos, no puede llevarlo, digamos, a la práctica, como en estos casos, o al contrario. Nada vale, digamos, saber sumar o restar o llenar una tabla, un cuadro, si no tenemos la base de la teoría, ¿no? Por ahí comienza, conociendo la parte teórica y luego plasmándolo en la parte práctica, ¿no? Bien, entonces, pasamos a lo siguiente. Hablando de parte práctica, por aquí tenemos justamente unos videos que ya hemos seleccionado ahí para que complementemos aquí la parte práctica. Y posiblemente a veces, miren, es cuestión de lenguaje, ¿no? A veces el lenguaje de los contadores no coincide necesariamente con el lenguaje de los ingenieros, ¿no? Entonces aquí voy a compartir un video de un colega ingeniero, ¿no? Un colega ingeniero de una universidad donde él desarrolla el tema esto de los costos indirectos de fabricación y la forma como se distribuye, ¿no? Eso va a ayudar a complementar los conocimientos que ya tenemos. Vamos. Aquí podemos ver aquí que está presentando otra forma de establecer una tasa para prorratear los costos indirectos de fabricación. Antes es la misma que hemos visto en el caso práctico del video, del primer video que presentamos, ¿no? ¿No? Perdón, ahí más atrás creo que es esto. Ya ahí. Aquí es la determinación de una tasa de asignación, ¿no? Para eso necesitamos el total de costos de fabricación estimados. Eso es el caso práctico que acaban de hacer ustedes también. Y también necesitamos las unidades de producción estimadas. Y con esa tasa que sale, le multiplicamos por el número de unidades de cada periodo. ¿Qué puede ser? Esos periodos pueden ser diarios, semanales, mensuales, ¿no? En el caso que vimos era mensual.
El caso práctico que hemos tomado también es mensual, muy similar al video, ¿no? Para sintonizarnos en el tema. Entonces, al determinar una tasa, vamos a determinar una tasa de asignación, ¿no? O tasa de aplicación, como le denomina aquí el ingeniero, ¿no? Tasa de aplicación CIF, es una forma. Y el otro es otra manera, ¿no? La otra siguiente que acaba de presentar es esta, ¿no? Ya esto no es en relación con las unidades producidas, ni con la mano de obra producida, sino en relación con los materiales directos. De este modo, yo debo tener dos datos importantes. Primero, el total de costos de fabricación. El total de costos de fabricación estimados. Muy similar a la tasa que acabo de ver. Pero aquí me pide el otro dato, los costos de materiales directos estimados. Y eso hace que determine otra tasa para asignar o aplicar a los costos indirectos de fabricación. Y en este caso, esta tasa ya no se va a multiplicar por el número de unidades, sino que esta tasa se va a multiplicar, por la materia prima directa, o llamado también costos de materiales directos, ¿cierto? Eso está clarito. Solamente cambia la forma. Aquí tengo como base de todo esto a los materiales directos. Y falta la otra en relación con la tasa, que también lo vimos anteriormente en el video. Vamos a ver. Es bien importante, digamos ahí, una cosa es una tasa en sí, y otra cosa es un factor, ¿no? Un factor. Clarito está lo que está explicando, digamos que para determinar ese factor, en vez de tasa factor, es porque ambos componentes de la división tienen la misma naturaleza, costos arriba y costos abajo, ¿no? En cambio, en la tasa propiamente dicha, estamos hablando de elementos diferentes, ¿no? Debemos tener en cuenta eso. Una cosa es una tasa propiamente dicha y otra es un factor. Al factor lo multiplica por 100. Ajá. Ya, mire, como arriba hay costos y abajo es horas, que es otro, un término, un concepto diferente, ya no hay factor, ya no multiplica por 100, ¿no? También son, mire, con esto ya va completando cuatro formas de asignar los costos indirectos de fabricación en cada periodo, ¿no? Esto, por ejemplo, dice costo de fabricación. Siempre debemos tener el total de los costos indirectos de fabricación. Y sobre eso ya lo podemos asignar de varias maneras. En este caso, de acuerdo con las horas máquina. Para eso, por ejemplo, debemos tener las horas máquina de cada periodo. Si en el periodo 1 tenemos 20 horas, en el periodo 2 tenemos
50 horas, en el periodo 3 pagó a 15 horas, luego subió a 50 horas y así sucesivamente. No necesariamente el número de horas estimada va a ser la misma, ¿no? Va a variar. Pero esta tasa para determinar cuánto le asignamos a los costos indirectos de fabricación, esta tasa lo tenemos que multiplicar por las horas máquina para determinar cuál es el costo indirecto, ¿no? Porque una cosa es la tasa. La tasa solamente me va a permitir asignar. Y otra cosa es hacer el cálculo. Una vez que tenemos la tasa, para hacer el cálculo del costo, ya multiplicamos la tasa por las horas máquinas. Esto nos lleva a pensar porque debemos tener datos, ¿no? Debemos tener datos. Una empresa que no tiene los datos, Disculpe. ¿cómo? Diga. No se visualiza la pantalla de lo que está haciendo. Así, avisa pues. Pero si estaba ahí con la pantalla. Oye, ya pues. Ahí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Estaba hablando en el aire, acá, bien, caja, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Costos indirectos. Si esto hemos hecho, clarito. A ver, ahí. Profesor. Ahí estamos compartiendo ya, ¿no? Ya, ahí sí. Ahí sí. Dime. ¿La tarea ya se lo enviamos o todavía? Hace rato, ya antes de la 30. Ay, Ya, hace rato. Avanzamos por favor con este que está. Voy a repetir todo, pues como no he estado viendo esto, yo quería estar. Ese es un problema, ya. Yo le había dado todas las indicaciones para que comparta, pero. ¿se lo puedo enviar de todas maneras a mi compañero? Claro. Ya. Cargan el drive, él tiene un drive, ahí cárgalo al drive nomás. Simplemente el drive es para que usted activa su drive y lo carga ahí, punto. Le vamos a repetir toda esta parte. Le decía que aquí tenemos la opinión de ingeniero magíster Walter Moncada, ¿no? Siendo ingeniero, posiblemente tenga el lenguaje más asequible para ustedes, ¿no? Porque a veces es cuestión de especialidad, ¿no? Vamos a ver, comenzamos aquí. Bienvenidos, soy Walter Moncada. Vamos a continuar con el tema de costos y presupuestos, en este momento ya en el capítulo 4, cuando tenemos que tratar con el tercer elemento o el tercer componente del costo, que son el costo indirecto de fabricación, o conocido como CIF. A ver, ¿me están escuchando y viendo el video? ¿Alguien que me conteste? No veo. Hable. Sí, profesor, sí se ve. Ya, correcto, gracias, muy amable. Entonces sí, ahora sí. Bien, Los disculpen. costos indirectos de fabricación, como ya lo hemos mencionado en un momento, se utilizan para acumular todo aquello que no puede ser asociado de manera directa. Esto implica materiales indirectos, mano de obra indirecto y otros costos indirectos de fabricación, como pueden ser el alquiler del local, el uso de los servicios, el pago por los servicios, la depreciación de los equipos, el pago de impuestos, etc. Por definición, los costos indirectos de fabricación, o conocidos CIF, son todos los costos que no están clasificados como mano de obra directa ni como material directo. Y como ya lo hemos mencionado, conforma el tercer elemento del costo. Pero ustedes podrían seguramente recordar que el CIF se maneja a nivel de tasas. Hasta ahora, cada vez que hemos tenido que usar el componente de costos indirectos de fabricación, estamos empleando factores o tasas que se definen de manera constante. Por ejemplo, hablamos entonces de tasas. Entonces, por lo general, estas tasas se fijan en dólares por unidad o se manejan a nivel de porcentajes. Observen algunos casos. Por ejemplo, Este caso que yo les hacía referencia, este caso ya ha sido presentado en el primer video, ¿no?
En este caso vamos a determinar los costos indirectos de fabricación en base a las unidades de producción. En base a las unidades de producción. Hay otros casos donde se determina en base a la materia prima directa. Hay otros casos donde se determina en base a la mano de obra directa. Hay otros casos donde se determina en base a las horas de máquina o de trabajo de una determinada máquina. Pero para eso debemos tener los datos correspondientes a cada periodo. Por ejemplo, aquí, en este caso, asume que no tenemos los costos indirectos, ¿no? Asume que no tenemos los costos indirectos de cada periodo. Y por eso que tenemos que calcularlo determinado esta tasa. Porque si ya lo tuviéramos, ya no tendría por qué determinarlo. Siendo así, si no sé cuáles son los costos de cada periodo, pero sí tengo los costos totales, costos de fabricación estimados totales. No dice ahí totales, pero se sobreentiende que es el total, porque el total es bien fácil determinarlo. El total se determina con las facturas que tenemos. La factura de mantenimiento, la factura del agua, la luz, el teléfono, el cálculo de la depreciación y todos esos son datos. Esos datos los tenemos ahí. El total lo tenemos de un periodo. Este periodo puede ser de un mes, de 3 meses, como se ha visto en otro momento, puede ser de todo un año. Ya depende, digamos, para qué periodo queremos calcular. Otro dato que necesitamos son las unidades de producción estimadas por cada periodo. Y también, digamos, totales, ¿no? Las totales y por cada periodo. Entonces, teniendo esos datos podemos determinar esta tasa. Una vez que determinamos esta tasa, lo tenemos que multiplicar por las unidades de producción de cada periodo. Y el resultado es el costo indirecto de fabricación de ese periodo. En algunos casos puede ser el mismo para otros periodos, pero depende. Depende, digamos, que si variaron las unidades de producción. Si en 2 o 3 periodos tenemos las mismas unidades producidas, obviamente que los costos indirectos de fabricación van a ser los mismos, ¿no? Eso también se deduce, ¿no? Pero, repito, esta es una forma de las varias que hay. Tenemos el costo de fabricación estimado o proyectado o presupuestado sobre la cantidad de unidades de producción estimada. Entonces tenemos aquí un factor de dólares por unidad producida. Esta tasa no se multiplica por 100. ¿Por qué? Porque está dividiendo de diferentes elementos. Arriba, digamos, costos, dinero, y abajo unidades producidas, son diferentes elementos. A diferencia de la siguiente tasa o factor que nos indica acá el colega Moncada. Sería una tasa de CIF. Otra tasa de CIF podría ser manejar los costos de los materiales directos. Aquí, como ven, estamos dividiendo costos de fabricación estimados o presupuestados sobre el costo de materiales directos o estimados o presupuestados, y eso tendríamos a nivel de factor, por eso es que lo multiplicamos por 100. Estamos dividiendo dólares entre dólares. Entonces tendríamos un factor porcentual. Cuando es dólar entre dólar, sol entre sol, o sea, el mismo elemento, por eso eso se refleje tanto por 1. Por lo tanto, lo multiplica en 100 para que ya se le considere un factor, ¿no? Y ese factor que sale aquí, por lineamiento general también constituye una tasa de aplicación, ¿no? Y esa tasa sirve para prorratear
mapear, ¿sí? Esa tasa o ese factor que sale se multiplica por los materiales directos o materia prima directa de cada periodo. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene, digamos, los costos indirectos de cada periodo. Pero son diferentes bases de determinación de los costos de material, de los costos indirectos de fabricación. Lo que sigue es otra fórmula. Ahí está, miren, sobre la base de la mano de obra. Aquí también es un factor, ¿no? También podríamos usar, en este caso, un factor de porcentaje del CIF estimado sobre el costo estimado de mano de obra directa. Entonces, como estamos dividiendo dólares entre dólares, tendríamos un factor por 100. O este otro, si dividimos el CIF estimado o presupuestado sobre las horas, mano de obra directa estimada o presupuestado, tendríamos dólares hora por mano de obra directa. O podría ser por horas máquina. O sea, manejamos el CIF entre las horas máquinas estimadas. En todos los casos se requiere tener la información del total, el total de costos indirectos de fabricación y los otros datos. Mano de obra directa, materia prima directa, y suficiente con eso. Se puede aplicar ahí. Hasta ahí tenemos cuatro bases de determinación de los costos indirectos de fabricación. Eso quiere decir que en una pregunta nos puede dar un solo caso como el último que les he dado ahí en la pizarra. Y ahí nos pueden decir que presenté o que calculemos los costos indirectos de fabricación por cuatro bases. Fíjate, cuatro bases. Que con una tabla de datos nos pueden pedir que desarrollemos cuatro preguntas. Primero, en relación con las unidades producidas. Pregunta 1. Pregunta 2. En base a los materiales directos o materia prima directa. Tercera, en base a la mano de obra directa. Y cuarto, en base a las horas máquina de cada periodo. Lo importante para aplicar estas tasas de asignación o aplicación CIF, debemos tener datos, información, ¿no? Si no tenemos la información, no podríamos aplicar ninguna, ¿no? Ninguna de esas tasas. Por ejemplo, Están tenemos algunos casos para ir ¿ah? entendiendo el manejo del CIF. Observen el ejemplo, léanlo por favor. Como pueden observar ahí nos están solicitando, ¿no?, en base a las unidades de producción. O sea, vamos a determinar en este caso dólares por unidad de producción. Entonces veamos cómo procesamos esto. Tenemos dos tipos, dos estados, ¿no? La capacidad normal y la capacidad esperada. Tenemos los costos fijos y los costos variables por unidad. Solo llevamos a una tabla. Entonces tenemos los costos fijos ya definidos y tenemos los costos variables multiplicando por unidad las unidades en el caso de la capacidad esperada o en el caso de la capacidad normal. Esto nos da un total de CIF. Si dividimos este total de CIF, que son dólares, entre las unidades, en este caso 1.155.600 entre 310.000 unidades, en este otro caso 1.226.000 entre 350.000 unidades, tenemos el factor CIF, la tasa CIF. Veamos otro ejemplo. Lean por favor.
aquí vemos que está más detallado, ¿no? Con esto podemos aplicar hasta los 4 métodos, ¿no? Si analizamos aquí, lo que nos están dando es un CIF presupuestado y nos piden calcular las tasas acorde a unidades de producción, costos de materiales directos, costos de mano de obra directa, horas de mano de obra directa y horas máquina. Justamente los datos que nos están dando en la parte superior. Es decir, llevamos este dinero y lo dividimos entre las unidades y tendríamos dólares por unidad. O este valor entre el costo de materiales directo. Entonces, si esto es entre, tendríamos que poner en factores por 100. Si dividimos este ciclo entre el costo de mano de obra directa por 100, aquí sería directamente. O sea, veamos el ejemplo. ¿Okay? Entonces son dólares por unidad. En cambio aquí es costo. Por lo tanto, costo entre dólares, tendríamos que trabajar 4,25%. Costo de mano de obra directa, igual. Horas de mano de obra directa, dividimos todo el CIF entre el número total de horas. O horas de máquina, todo el CIF entre el número de horas. Y estas son las tasas con las que podemos manejar. Veamos este otro ejemplo. Léanlo, por favor. Aquí va a asignar por departamento, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros manejamos presupuestos, pueden suceder dos cosas. O sobre presupuestamos, es decir, presupuestamos de más, o subpresupuestamos, es decir, presupuestamos de menos. Indistintamente de lo que ocurra, sea una u otra situación, definitivamente tenemos que manejar cuentas, porque lo que presupuestamos define un formato de trabajo. Y por lo tanto, si nos hemos pasado, hay que indicarlo, y si nos ha faltado, también hay que indicarlo. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Nos están dando los costos indirectos reales de la compañía. Habría que ver si eso ocurrió cuando se presupuestó. Ustedes observan que nos están dando el costo de mano de obra directa en tejido y en estampado. Y nos dan las horas de mano de obra directa. Entonces, si multiplicamos, llegamos a obtener 91.870. Ustedes pueden hacer la operación con su calculadora y obtendrán ese valor. Pero resulta que el registro del CIF, ¿no?, nos da 91.900. Entonces, en el buen castellano, presupuestamos 91.870, pero realmente gastamos 91.900. Entonces hemos subpresupuestado y a eso se le llama subaplicados. La diferencia entre ese 91.870 y 91.900 es 30, serían los costos indirectos de fabricación subaplicados, porque nuestro presupuesto fue menor a lo que realmente ocurrió. Entonces aquí están, por decirlo de una manera, el asiento, ¿no? Inventario de trabajo en proceso y los costos aplicados, que es presupuesto. Lo que realmente ocurrió en diferentes cuentas, y ahora habría que ver la diferencia. Esa diferencia es subaplicada para que concuerde esos 91.900 que realmente ocurrió. Veamos este otro caso.
Léanos, por favor. Aquí nos están pidiendo que asignemos los costos directos de fabricación, bien sea sub o sobreaplicados, a las cuentas distorsionadas. Porque claro, nosotros presupuestamos 39.700, que es la suma de estos tres elementos, distribuidos en costo de artículos vendidos, en inventario final de trabajo en proceso, en inventario final de artículos terminados. Si ustedes suman esto, precisamente da los 39.700. Pero en la realidad nosotros hemos usado menos. De 30.500 a 39.700. Esa diferencia está sobre presupuestada. Y como se tiene que asignar finalmente a esas tres cuentas distorsionadas, habría que ver cuánto de 32, cuánto de 3.500 y cuánto de 4.200. Me explico. Esa diferencia entre estos dos valores tiene que asignarse de manera igual a través de la tasa definida en estas tres cuentas. En otras palabras, 32 de 39.700, ¿cuánto corresponde? 3.500 de 39.700, ¿cuánto corresponde? Y 4.200 de 39.700, ¿cuánto corresponde? Ese factor, multiplicarlo por la diferencia dada en estos dos valores. Entonces, esa diferencia, que es 9.200, se tiene que distribuir en términos porcentuales en el factor que implica el costo de artículo vendido. Por eso estoy dividiendo 32.000 entre 39.700 para tomar el factor y multiplicarlo a la cuenta 9.200, que es la diferencia sobreaplicada. Entonces decimos, costos indirectos de fabricación presupuestados, 39.700. Costos indirectos de fabricación sobreaplicados, 9.200. Y costos indirectos de fabricación reales, que nos dieron 30.500. Estos 9.200, que son los sobreaplicados, se distribuyen en factores de costo de artículos vendidos, de inventario de trabajo en proceso y de inventario de artículos terminados. Tenemos la solución al caso número 4. Bueno, y así, digamos, podemos ir viendo más y más casos, ¿no? Aquí voy a cargar este video y también otros que tenemos ahí, otros casos desarrollados para que tengan un apoyo ahí como base del tratamiento de los costos indirectos de fabricación. Estando ya en la hora, podemos sacar algunas conclusiones al respecto rápidamente, ¿no? Primero, que podemos decir que los costos indirectos de fabricación es el tercer elemento, componente del costo de producción, que de todas maneras tenemos que determinarlo, ya sea en forma total o en forma, digamos, periódica o utilizando cualquier mecanismo, tenemos que determinarlo sí o sí, ¿no? Ahora, otra conclusión, ¿no? Que lo dijimos al inicio, ¿no? Los costos indirectos de fabricación se aplican para convertir la materia prima con la intervención de la mano de obra en un producto terminado. O sea, los costos indirectos de fabricación no están pintados, están ahí formando parte del costo de producción, sino que al no ser controlados cada uno,
no tenemos información de cómo asignarlo a un periodo determinado, ¿no? Y a veces tenemos una sumatoria de todos y no sabemos cómo asignarle a cada periodo. Es por eso, esta es ya la tercera conclusión, que hay varias bases de asignación o aplicación de los costos indirectos de fabricación. Una de las bases es sobre las unidades producidas. La segunda base es teniendo en cuenta la mano de obra directa. Otra base es teniendo en cuenta la materia prima directa. Y otra en relación con el tiempo de utilización de las máquinas o máquina de una empresa. Cualquiera que fuere, digamos, el método que utilicemos, ¿no? No va a ser el perfecto. Ojo, no va a ser el perfecto, pero te va a dar un cálculo que va a servir, digamos, para justificar los costos incurridos, ¿no? Y por último, podemos decir que todos estos casos prácticos hay que no solamente leerlos, sino aplicarlos, ¿no? Comenzar a hacer nuestros cálculos con uno y otro método, y entonces tenemos la práctica necesaria, ¿no? Por ahí que en este sistema no se dan muchas condiciones para estar haciendo la práctica, pero es deber de ustedes como alumnos, ¿no? Frente a los presentados, que hagan la práctica correspondiente. Los casos están claritos, con ejemplos y todo para poder aplicarlos. Bien. No sé si hay alguna opinión de ustedes, algún comentario. Un cuento de la pizarra está acá, vamos a ver qué dicen. Ahora sí, sí, correcto. Correcto, parece que no hay ninguna pregunta que haya dejado pasar, pero no sé si hay una opinión de ustedes final y no vamos. Nada. Lo dejamos ahí. Buenas. Gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias.